¿Cuál iglesia? Capítulo 8. La realidad de la iglesia, segunda parte. Continuamos disfrutando los aspectos que resultan de que los hijos de Dios seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu y seamos unánimes, lo que se constituye en la realidad de la iglesia de Dios, la iglesia que es según el Señor. Cuarto, una fe. En el aspecto de la única fe, los cristianos contemporáneos están llenos de confusión, porque generalmente viven la fe conforme la vive el mundo. Tienen fe de que van a ser mejores, tienen fe de que van a ser sanados de sus enfermedades, tienen fe de que van a tener prosperidad económica y tienen fe en tantas cosas, que viven todo menos la fe de la que habla el Señor y que es consecuencia de guardar la unidad del Espíritu. Los cristianos, para hablar de la fe, repiten el primer versículo de Hebreos 11 y con ello creen que están guardando la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin buscar, aunque sea un poquito de revelación sobre el particular. Como el versículo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y debido a que no aprecian el resto del capítulo, entonces limitan la fe a lo que ésta es para la gente del mundo. En el mundo, las personas dicen que tienen fe de que se van a ganar la lotería, porque Dios y la Virgen los ayudan, que tienen fe que van a conseguir las cosas que desean y un sinnúmero de distorsiones de la fe, con las cuales se conforman también los cristianos. Dos aspectos de la fe. La fe, la única fe, tiene dos aspectos que es necesario conocer, poniendo nuestra mente en el Espíritu, es decir, mediante revelación. La fe es sustantiva, es un nombre, es la personificación de la fe, lo que es la fe en sí misma, que algunos estudiosos han dado en llamar la fe objetiva. Afirmamos que la fe es Dios mismo, todo lo que Él es en su naturaleza, con todas sus virtudes y la obra de redención que realizó en el Hijo. Pero la fe también es verbo, es acción, es creer, es recibir todo aquello que es la fe objetiva, y a esta le llamamos la fe subjetiva. La fe objetiva. La fe es Dios lleno de amor, luz, vida eterna, justicia, santidad, benignidad, bondad, soberanía, mansedumbre, ternura, fidelidad, humildad, dominio propio, paz, paciencia y tantas otras virtudes divinas que Él puso en nosotros para que le permitiésemos llenarlas de Él mismo. La fe es Dios con todo lo que Él hizo en el proceso de redención, que comienza por encarnarse, hacerse hombre, adquirir carne y sangre como nosotros, tener un vivir humano en la tierra en el que por más de 30 años como hombre agradó a Dios en todas las cosas que pensó, dijo e hizo. La fe incluye también la muerte de Jesús en la cruz, mediante la cual destruyó a Satanás, acabó con el pecado, mató al viejo hombre en la cruz y lo llevó a la tumba para dejarlo en ella para siempre. Perdonó nuestros pecados limpiándonos de ellos y haciéndonos puros y aptos para recibir a Dios en nuestro ser. Mediante la muerte de Jesús, el mundo fue crucificado para que nosotros no vivamos conforme al mundo, porque si somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. El Señor en la cruz exhibió todo el reino de las tinieblas conformado por Satanás, los ángeles caídos que son huestes de maldad y principados, los demonios y los hombres que viven en ese reino. El Señor los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Igualmente el Señor en la cruz nos reconcilió con Dios, pues antes todos los hombres éramos enemigos de Dios. En la fe objetiva también se incluye la resurrección.
mediante la cual destruyó el poder más grande que había en el universo, que es la muerte. La muerte ya no tiene ningún poder para quienes somos hijos de Dios, porque fue totalmente abatida por el Señor cuando resucitó. Nosotros resucitamos con Él y ahora vivimos eternamente. En la fe, que es Dios mismo, se incluye además la ascensión. Una vez que el Señor, por medio de su muerte y resurrección, nos preparó para recibir a Dios y mezclarnos con Él, ascendió al trono de Dios para tomar posesión como la autoridad más encumbrada que hay en el universo, para ser Señor sobre todas las cosas y todas las personas. El último aspecto de la redención, que también está incluido en la fe, es el bautismo en el Espíritu Santo. Ya hemos afirmado que ser bautizado es ser introducido dentro de, es decir, que mediante el bautismo en el Espíritu Santo fuimos introducidos en Dios. La noche del día que el Señor resucitó, el primero de la semana, se sopló como el Espíritu Santo dentro de nosotros. Se mezcló con los hombres en su espíritu, y el día de Pentecostés, 50 días después, nos metió en Él, nos cubrió con su persona y nos unió a Él orgánicamente para vivir juntos eternamente. Todo esto es la fe sustantiva, la fe objetiva, la fe que es la persona de Dios. Es como un, entre comillas, paquete que el Señor ha preparado para nosotros, sus hijos, para ti y para mí. Es la herencia que podemos disfrutar cada día. La fe subjetiva. El segundo aspecto de la fe es conocido como la fe subjetiva, y ya no es sustantivo, nombre, ahora es un verbo. Un verbo es una palabra que indica acción, y la fe subjetiva es creer, y creer quiere decir recibir. En otras palabras, la fe subjetiva, creer, es recibir y hacer realidad en mi vivir todos los aspectos que están subrayados e incluidos en la fe objetiva. Todo aquello que está en Dios, su naturaleza divina y su obra de redención. Podríamos ilustrarlo con un ejemplo bien sencillo. Cuando llego a casa al mediodía, mi esposa me tiene una comida que ha preparado, poniendo en ello todo su amor y los ingredientes más saludables que ha conseguido. Ella la sirve a la mesa, yo me pongo cómodo y la disfruto con mucho agrado. Podemos decir que la comida es lo que Dios es, lo que Dios tiene, lo que Dios ha hecho para nosotros. Es la fe objetiva, mientras que el hecho de que yo consuma y disfrute de esa comida es la fe subjetiva. Yo recibo la comida y la disfruto con mucho gozo y agradecimiento. Esa comida, mediante el proceso de digestión, pasa a ser parte de mi cuerpo. En el ámbito espiritual es similar. El Señor ha preparado para nosotros un banquete indescriptible e inimaginable. Ha puesto la mesa y nos ha invitado para que lo disfrutemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. El Señor tiene el gran anhelo de permanecer con nosotros en un banquete permanente y continuo. Y no es solamente para el futuro, sino que Él desea que lo vivamos hoy. En la medida en que nosotros disfrutamos de la persona del Señor y de su obra, Él va llenando nuestro corazón y la fe objetiva, que es externa a nosotros. Se va introduciendo en nuestro corazón, lo va llenando hasta el punto en que llegamos a estar totalmente saturados de Él. En ese momento la fe subjetiva, lo que creemos, ha llegado a ser igual a la fe objetiva. Lo que Dios es, tiene y ha hecho. A esto se refiere el Espíritu Santo cuando escribe por medio de Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 13. La fe debe llegar a ser nuestra norma de vida, tomar todo lo que Dios es, lo que Él nos ha dado y lo que ha hecho por nosotros,
y permitirle que lo haga realidad en nuestra vida. Llegar a la unidad de la fe. Tomar todo lo que Dios es, sus atributos, todo lo que nos ha dado, sus virtudes, y todo lo que ha hecho por nosotros, la obra de redención, y disfrutar todo eso en mi diario vivir, es aplicar la fe objetiva y hacer que la fe subjetiva crezca hasta que llegue a ser igual a la fe objetiva. De esa manera llegamos a la unidad de la fe. Tenemos que decirlo con tristeza que en el cristianismo, en las iglesias de los hombres, no tienen ningún conocimiento sobre este tema tan vital en la vida de un creyente. Y quienes de pronto tienen un conocimiento superficial sobre el particular, no lo enseñan a los demás creyentes, no lo comparten y mucho menos saben disfrutarlo. Veamos cada uno de los atributos de Dios que nos ha dado como nuestra herencia, para nuestro disfrute y para que mediante ellos crezcamos hasta alcanzar su estatura. El amor. La Biblia dice que Dios es amor y en reiteradas ocasiones nos ordena amar. En las iglesias de los hombres se habla mucho del amor. Se toman decenas de versículos que hablan de amor y los feligreses se esfuerzan por amar a Dios, por amar al prójimo y por amarse a sí mismos. Pero entre más grande es el esfuerzo que hacen por amar, mayor es el fracaso. Y día a día viven una profunda desilusión porque no pueden amar. El esposo no logra amar a la esposa, los padres no pueden amar a los hijos fracasan en cuanto a su amor por los padres y los núcleos familiares y sociales se convierten en campos de batalla, donde en lugar de amor hay odio, envidia, chismes, satanizaciones y un sinnúmero de manifestaciones del viejo hombre. Los cristianos van al culto y encuentran en lo que se llaman adoración y alabanza un bálsamo temporal que alivia su fracaso en el amor. Le gritan a Dios que lo aman, le ruega que les ayude a amar a su prójimo. En ese momento sienten que todo ha cambiado, pero transcurrido una hora vuelven a caer en el mismo tedio de cada día y se consideran que no son dignos de Dios, que no pueden cumplir sus mandatos y su vida se convierte en una noche oscura que no tiene esperanza. Estamos hablando aquí de lo que les ocurre a los genuinos hijos de Dios. ¿Dónde está la falla? ¿Por qué? Si somos hijos de Dios no podemos amarlo a Él y vivir una vida de amor con nuestro prójimo. Esperamos que el lector ponga mucha atención a lo que vamos a decir, porque esta es una clave bien importante para vivir una vida victoriosa en el Señor. En primer lugar, debemos tener claridad de que el amor es un atributo de Dios, es su esencia, su persona, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El amor no es un sentimiento humano que lo lleva a amar y a sentir un profundo afecto por otras personas o por sí mismo. No, el amor es Dios, es la naturaleza de Dios, es Dios mismo. En segundo lugar, el amor es también una virtud que está en Dios y que Dios puso en el hombre cuando lo creó. El objetivo que Dios tenía cuando le dio esa virtud consiste en que Dios deseaba que el hombre le permitiera a Dios llenarlo con su persona, que es amor. Lamentablemente, en lugar de que el hombre se llenara de Dios comiendo del árbol de la vida, se llenó de Satanás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la virtud que se llama amor y que estaba en el hombre, Satanás la convirtió en odio. Por eso los hombres son capaces de odiar, de aborrecer, de matar a sus semejantes, de hacer guerras, de envidiarse, de calumniar y toda esa lista de pecados que a diario cometen los hombres. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, derrotó a Satanás y toda su obra. Y cuando resucitó, se metió en nosotros y recuperó la virtud que se llama amor,
para que disfrutando cada día a Dios como amor, nuestra virtud, que es como un vasito, sea llena del amor de Dios. Y espontáneamente amamos al Señor, a nuestros semejantes y a nosotros mismos. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Apreciado lector, no te esfuerces más por amar a Dios, por amar a quienes lo rodean y por amarte a ti mismo. Entre mayor sea tu esfuerzo, más grande será tu fracaso y no podrás amar a nadie. Más bien esfuérzate por disfrutar la gracia del Señor, por disfrutarlo cada día como el amor, y verás que espontáneamente amarás a Dios, amarás a tu esposa, a tus padres, a tus hijos y en general a tu prójimo, y te amarás a ti mismo. Pero lo harás con el amor de Dios. Así se cumplirá en ti el más grande mandamiento del Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debemos olvidar que Dios no necesita ni quiere nada que salga de nosotros. Solamente lo que Él hace en y a través nuestro lo agrada. Nuestros esfuerzos por amar son vanos, pero cuando disfrutamos al Señor como nuestro amor, todo lo que sale de nosotros le es agradable. Con seguridad tú preguntarás, ¿en la práctica cómo se hace? Es bien importante la palabra y la oración con sencillez de corazón. Por ejemplo, podemos decirle al Señor: Padre, te agradezco porque tú eres amor, y tú moras en mi espíritu y llenas mi corazón de ese amor ilimitado que eres. Gracias porque hoy puedo disfrutarte como amor. Señor, tú eres mi amor, mi más grande amor, mi primer amor, y eres mi más grande necesidad. Llena hoy mi corazón con todo lo que eres. Satúrame con tu amor, porque tengo la necesidad de amarte, de amar a mi prójimo y aún de amarme a mí mismo. Guárdame, Señor, de pretender usar mi capacidad para amar. No quiero fracasar. Ejercita tu poder y tu autoridad y lléname con tu amor para que pueda amar en ti. En fin, si usamos nuestro espíritu poniendo nuestra mente en Él, el Señor nos dará las palabras más apropiadas para que oremos a Él. Teniendo esta práctica diaria, nunca odiaremos a nadie y amaremos profundamente con el amor que es Dios mismo. La vida. Debemos disfrutar al Señor cada día como la vida eterna que es Él mismo, que se ha depositado en nosotros sus hijos. Ya no debemos vivir en muerte, porque la muerte fue aplastada y destruida por la resurrección del Señor Jesús. Nosotros hemos pasado de muerte a vida, y el temor por la muerte que hubo en el pasado se acabó. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Ahora tenemos la vida eterna, la vida de resurrección, la vida que es el más grande poder que hay en el universo. La muerte es uno de los puntos de la degradación de la iglesia y que se da en Sardis. Escribe al mensajero de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y, subrayado, estás muerto. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Este es uno de los grandes problemas de las iglesias de los hombres,
que a pesar de que el Señor resucitó y lo resucitó con Él, lógico, a los que son hijos de Dios, ellos viven en muerte. Sus reuniones son expresiones de muerte. Sus alabanzas y su adoración son totalmente muertas y su vivir diario es un vivir de muerte. Viven aplastados por la muerte, que es un poder demasiado grande. Pero no disfrutan al Señor como la vida de resurrección y pierden toda la realidad de la obra de redención que el Señor hizo para nosotros. Ya no estamos en muerte, hemos resucitado con nuestro Señor Jesús hace 2000 años. La luz. Cada uno de los muchos atributos que tiene el Señor hoy son nuestra herencia, y una herencia es para disfrutarla al máximo. Dios es luz y Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz del Hijo de su amor. No podemos andar como los gentiles. Esto, pues, digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4, versículos 17 y 18. Nosotros ya no somos gentiles, ahora somos hijos de Dios. Ya no andamos con el entendimiento lleno de tinieblas, sino que Dios es luz y Él mora en nosotros. Siempre que ponemos nuestra mente en el Espíritu, que debe ser permanentemente, entramos en luz. Y si estamos en luz, tenemos comunión con Él. Y si tenemos comunión, somos limpios de todo pecado. No considere su condición, porque eso sí quiere Satanás, que usted se mire como un miserable pecador que no puede acercarse a Dios. Acérquese con confianza al trono de la gracia y disfrute permanentemente al Señor como su luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, y Hebreos capítulo 4, versículo 16. Nuestro andar y vivir cada día debe ser en luz. No tenga miedo de andar en la luz. Este es un vivir delicioso. Es vivir en comunión permanente con el Señor. No te dejes engañar por el enemigo creyendo que esto es muy difícil de practicar. No, por el contrario, es muy sencillo. Es solamente que pienses en el Espíritu, en el Padre, en el Señor Jesús, en su obra, en su palabra. E inmediatamente estás guardando la unidad del Espíritu y estás en luz. Estás en comunión y eres limpio de todas tus faltas. Tampoco creas que estás sucio y es vergonzoso venir a la luz en esa condición. Sin importar tu condición, en la luz, la sangre de Jesús te limpia de todo pecado. Ponlo en práctica y ve los magníficos resultados. La justicia. Otro de los atributos que el Señor nos ha legado como herencia es la justicia. Antes de estar en Él, nuestro vivir era injusto, pero ahora nosotros hemos sido justificados. Hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo. La justicia significa rectitud, y en el universo solamente el Señor es justo. Entre los hombres no hay ninguno que sea justo. Según está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañaron. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y desdicha hay en sus caminos, y no han conocido el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18. Esta es la condición del hombre caído, es decir, de todos los hombres.
llenos de injusticia, sin entendimiento, sin poder buscar a Dios, desviados e inútiles. Su garganta y su lengua solo hablan engaño, y por su boca vomitan el veneno satánico de la mentira. Maldicen todo el tiempo y exhalan amargura. Son homicidas, se complacen en derramar la sangre del prójimo, y sus caminos son destrucción y desdicha, y viven un camino de angustia y desesperación. No temen a Dios ni lo buscan. En otras palabras, están atestados de injusticia. Todas las naciones tienen un sistema de justicia con el cual pretenden impartir justicia a sus asociados, pero generalmente es un sistema injusto. No hay justo ni aun uno. Los gobiernos hacen leyes que en su propósito tienen apariencia de justicia, pero su aplicación es un fracaso, porque quienes las aplican son hombres atestados de injusticia. Y es común ver en la cárcel a personas condenadas, en algunos casos inocentes. Además, es lamentable ver que los gobiernos son presididos por verdaderos delincuentes. La justicia se aplica según el grado de poder que tienen los delincuentes. Si el delincuente es poderoso, de cuello blanco, generalmente él no le son aplicadas las normas. Pero si quien comete alguna falta no tiene poder, le aplican la máxima pena, incluso si la falta es leve, si no es que la persona no ha cometido ningún delito y aún así es condenada. Esa es la justicia de los hombres. Pero gracias al Señor, porque hay un justo, es nuestro Dios. En Él no existe el más mínimo ingrediente de injusticia, porque la justicia es Él mismo, y todo lo que hace lo realiza en justicia. Pero si eso estuviese solamente en Dios, de nada nos serviría. Él en su amor, bondad y misericordia nos ha justificado. Dios nos ha hecho su justicia. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. 1 Corintios 1, versículo 30 y 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Si somos diligentes en guardar la unidad del Espíritu, no seremos víctimas de la injusticia de los hombres, que es la injusticia de Satanás, y tampoco obraremos en injusticia con nuestros semejantes. Pero no olvidemos que la verdadera y única justicia es la de Dios y no la de los hombres. Santidad. La santidad es otro de los grandes atributos de Dios que están en la fe objetiva, que es la gracia, disponible para nuestro disfrute. Dios es santo y en Él no hay nada inmundo. Ser santo quiere decir ser separado de lo que es común. Dios vive en un ámbito de gloria y ese ámbito no puede ser penetrado por ninguna cosa o persona que no sea santa. Cuando Satanás llenó a Adán con su naturaleza pecaminosa, hizo que el hombre y también la creación se llenaran de inmundicia. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, nos limpió de la inmundicia que Satanás había infundido en el hombre. Nos hizo puros para que nosotros pudiésemos recibirlo, entrar en su gloria y participar de su santidad. Si tú, apreciado lector, eres un hijo de Dios, si has sido regenerado, si has nacido de nuevo, tú eres santo, porque en ti mora la santidad de Dios. Por eso es por lo que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llama a los hermanos santos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, subrayado los santos llamados. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Ahora Dios mora en nuestro espíritu y nos ha hecho santos. Nos ha santificado y en la medida que disfrutamos sus riquezas, su santificación va llenando nuestra alma hasta que nuestro corazón sea saturado por Él. Así las cosas, la santificación que el Señor nos provee es progresiva. Nuestro espíritu ha sido santificado y por esa razón tenemos una conciencia activa, tenemos comunión con el Señor
y mediante la intuición de nuestro espíritu humano tenemos revelación cada día y de esa manera conocemos al Señor. Pero necesitamos que también nuestra alma sea santificada. La santificación total de nuestro corazón está compuesto por el espíritu humano y el alma, no depende de los esfuerzos que hagamos para santificarnos. Recordemos una vez más que todo lo que sale de nosotros es inaceptable para Dios. Solamente lo que Él hace en nosotros le agrada. Así pues, la santificación depende de cuánto disfrutamos al Señor y sus riquezas que Él nos ha dado como herencia. En la medida que permitimos que el Espíritu fluya en nosotros, como la palabra, como el agua de la vida, el Señor nos va limpiando de las cosas inmundas que aún quedan en nuestra alma y va añadiendo sus atributos y virtudes, entre ellas la santidad. Esto quiere decir que entre más disfrute tenemos de la gracia, somos más santos, más santos, más santos, hasta que llegamos a la plenitud y tenemos toda su santidad, en la cual no hay mancha ni arruga. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola limpiado en el lavamiento de agua con la palabra, para que se la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga, ni otra cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Diariamente, cuando disfrutamos la palabra de Dios en nuestro espíritu, palabra que es el espíritu y que es el río de vida transparente como cristal, de Apocalipsis 22, versículo 1, por nuestro ser corren ríos de agua viva. Esos ríos sacan y eliminan las manchas y las arrugas que hay en nosotros y agregan la naturaleza de nuestro Señor y nos van haciendo más santos, hasta que llegamos a ser santísimos. Las manchas se refieren a esas cosas extrañas que a lo largo de 6 milenios Satanás metió en nosotros, es decir, todo aquello que no es Dios mismo es una mancha. Y las arrugas son los efectos de la vejez, el hombre viejo, que también Satanás produjo en nosotros desde que Adán usurpó el lugar que Dios había predestinado para él. Cuando el Señor murió en la cruz, derrotó a Satanás, lo anuló y eliminó, y el efecto de su obra cesó en nosotros para siempre. También en la cruz destruyó al viejo hombre, lo llevó a la tumba y lo sepultó para que quedase allí eternamente, librándonos a nosotros de su influencia. Después el Señor resucitó y vino y se introdujo en nosotros como el nuevo hombre. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en el momento en que nosotros recibimos al Señor, nuestra alma aún estaba llena de manchas y de vejez. Nuestro espíritu fue totalmente santificado. No obstante, nuestra alma requiere de un proceso de santificación que dura por el tiempo que vivamos en la tierra, si nos disponemos diariamente para que los ríos de agua viva que brotan de nuestro interior fluyan y añadan a nuestra alma la naturaleza del Señor y agreguen su santidad. Otros, debido a su desobediencia, tendrán que ser santificados durante la gran tribulación, y aquellos hijos de Dios que ya murieron y no se dispusieron durante su vida para ser santificados, tendrán que hacerlo durante el reino de los cielos sin entrar en él. Esta es la razón por la cual Hebreos capítulo 12 versículo 14 declara: seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual, sin la santidad, nadie verá al Señor. Ningún hijo de Dios podrá estar cara a cara con el Señor en su presencia, a menos que haya sido completamente santificado. Los santos que pasarán por la mayor parte de la gran tribulación, que son todos los que estarán vivos para esa época, en medio de un sufrimiento indescriptible, aún tendrán la misericordia del Señor y en ese tiempo serán santificados. La santidad de Dios mismo es uno de sus atributos. No hay nadie santo en el universo distinto a Él.
pero nos ha amado con tan tierno y sublime amor que nos ha hecho partícipes de su santidad y nos ha dado la oportunidad de disfrutar sus riquezas. Y en la medida que tenemos ese disfrute, nos va santificando hasta que seamos santos como Él es. ¡Aleluya! Como sabemos, Satanás tomó al hombre y convirtió las capacidades, virtudes que Dios le había dado, entre ellas la de ser santo como Dios, y la llenó de inmundicia. Impidió que el hombre llegara a ser santo. Pero el Señor Jesús revertió esa situación mediante su muerte y resurrección, y nos devolvió la posibilidad de llegar a ser santos, así como Él es. Sin embargo, no todos los hombres fueron predestinados, escogidos y llamados para esa bienaventuranza, sino que, por el contrario, la inmensa mayoría quedó en el reino de Satanás, y hoy son súbditos, o son sus súbditos. Esta es la razón por la cual los hombres blasfeman, llamando al Papa de los católicos romanos, dizque Santo Padre. ¡Qué inmundicia! Y los seguidores del llamado Dalai Lama lo apodan Santidad. Aquí se puede ver con toda claridad la obra imitadora y perversa de Satanás. Jesús es muy claro al pedir que a nadie llamemos Padre en la tierra, porque nuestro Padre es el Señor nuestro Dios. A Él es al único que debemos llamar Padre y Padre Santo. Y a nadie llaméis Padre vuestro sobre la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Mateo capítulo 23, versículo 9. En Colombia, en la década de 1970, se levantó un grupo de cristianos que llegó a ser muy numeroso, y los matriculados en ese grupo le decían al fundador, Papá Fulano. Es igual a la obra diabólica realizada por el catolicismo a pequeña escala, pues así fue como en Roma apareció el nombre de Papa. Cuando Constantino declaró que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano, los hermanos salieron de los subterráneos. La, entre comillas, iglesia comenzó a tener poder, así como el obispo de Roma. Los feligreses comenzaron a llamar a ese obispo, al de Roma, Papá. Con el transcurrir del tiempo no lo llamaron más Papá, sino Papa, y así es hasta hoy. La sutil imitación diabólica se da en esa enorme religión, y lo mismo ocurre en todo el protestantismo. Iglesias denominadas y grupos libres, donde los correligionarios consideran que su cabeza es el líder, pastor, reverendo, apóstol, doctor, anciano, hermano responsable y otros títulos, que de manera sutil desplazan al Señor como cabeza de la iglesia y se erigen ellos como tal cabeza. Esas son las iglesias de los hombres. La santidad no consiste en andar separados de las personas, sin mirar a los lados para evitar contaminarse, ni la práctica de los fariseos que no entraban en casa de gentiles para no contaminarse. La santidad no consiste en tener determinadas maneras para distinguirse de los que no son santos, tales como hablar de cierta manera, caminar con estilo propio y un poco de rarezas que los religiosos creen que los hacen distintos de la gente común. La santidad no es nada distinto a llenar nuestro corazón del Señor, que es santo, y mediante esa llenura Dios puede expresarse en nuestro pensar, hablar y vivir. La santidad es la expresión de Dios en el vivir de los santos, expresión que se da en la medida que le permitimos que llene nuestro corazón de todos sus atributos. Son muchos más los atributos del Señor, pero si vivimos la realidad de los que hemos enunciado, con seguridad alcanzaremos la madurez que el Señor anhela en sus hijos. Este es el fin del capítulo 8 de este precioso libro, ¿Cuál Iglesia? Capítulo 8, que es la realidad de la iglesia en su segunda parte. Vendrá el capítulo 9, continuamos hablando de la realidad de la iglesia. De ninguna manera lo pierdas. Danos un like, suscríbete. Comparte con tus familiares, con tus amigos, con tu familia. Mira, compartir esta palabra con personas que tienen hambre y sed
es ser colaborador de Dios, es ser uno con Él y es participar en su obra.